Saludos a todos en este nuevo video. Realmente estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Llevaba casi ya un mes sin generar ningún video. La verdad es que poder estar de vuelta con ustedes con la información más reciente y un análisis que he preparado muy intenso antes de comenzar este nuevo video me hace sentir más que feliz. Eh, Miren, yo tengo muchas cosas que hablar con ustedes sobre Siria, pero antes de comenzar este video me parece que es menester, es necesario que hagamos un análisis general sobre este mapa, porque miren, realmente lo estaba analizando, estuve recientemente en Girona, estuve en Cataluña. Para todos esos catalanes que quizás ven este video, por favor, desen cita por un pueblecito muy pequeño en Girona llamado San Feliu de Boada. Es un pueblecito precioso, fantástico, creo que la van a pasar muy bien. Y estaba analizando este mapa junto a varias noticias que estaba leyendo, y me quedo sorprendido por dos cosas muy pequeñas. Primero que nada, y vamos a ir en detalle en ellas, pero primero que nada, Ghouta. En solo un mes, y luego de más de 1000 muertos, el ejército de Bashar al-Assad controla el 83% de este territorio al este de Damasco. Vemos que pequeñas porciones en ciudades como Girista, en Samalca, en Duma, aún los rebeldes tienen presencia, pero el controlar el 85% de esta ciudad, perdón, de esta porción territorial al este de Damasco, a mí me vuela la cabeza por la efectividad aérea que está teniendo la aviación rusa y la aviación siria, no solamente, hombre, no solamente al este de Ghouta, pero también en el resto del país. Vemos, por ejemplo, interesantemente también en una porción territorial aquí, como lo es al noroeste de Canakir, ahora aquí lo aparece en la pantalla, como lo pueden ver, un acuerdo de reconciliación, y es una porción territorial muy pequeña que los rebeldes tenían control y entraron a negociaciones con el ejército, y ahora ambas partes tienen control sobre ese territorio, aunque ya le han entregado realmente la soberanía del territorio al gobierno de Bashar al-Assad. Y la otra cosa que también me vuela la cabeza sobre el conflicto sirio es que no solamente vemos que ya todas las rutas que conectan desde Damasco hasta Palmira y desde Palmira hasta Sugna y desde Sugna hacia Deir ez-Zor están controladas por el ejército sirio. O sea, las principales ciudades que están en el centro del país, en las zonas desérticas y también al este del país, están controladas por el ejército sirio. Vemos que al este de Azugna la presencia de Daesh o las zonas de influencia de Daesh se han reducido de manera drástica. Vemos también aquí en Abu Kamal que la ciudad está en manos del ejército sirio. Que no ha habido grandes cambios en toda esta porción territorial es obvio, porque como veremos ya la concentración del conflicto se ha concentrado, igual que la redundancia, se ha concentrado al noroeste del país. Ya explicaremos un poco ahí. Pero vemos que al oeste de Jajin el ejército sirio controla el territorio. Al oeste de Ashafa también el ejército sirio controla esa porción territorial. Vemos que ya en la porción, ¿verdad?, kurda, vemos que el Azuar está en pleno control del ejército sirio, perdón, de la fuerza democrática siria. Y también la presencia de Daesh en todo lo que es al sureste de Al-Hasaka se ha reducido de manera, yo diría que dramática. O sea, me parece a mí dramática. En Al-Hasaka no vemos grandes cambios. Realmente la presencia del ejército sirio ha decaído bastante. Bueno, no es como la que quizás estuvo hace 2 meses atrás. También vemos que en Al-Kamshli los kurdos controlan toda esa zona. Y antes de irnos al sazón de la guerra, que bueno, evidentemente lo es acá al noroeste del país, vamos a hablar un poco sobre Ghouta Oriental. Solamente quería, antes de comenzar el video en sí, poder darles un análisis general, porque me vuela la cabeza sinceramente, y no les voy a mentir, que la efectividad que Bashar al-Assad está teniendo en el conflicto, a mí sinceramente, yo hace un año y medio, no, ni siquiera hace un año y medio, creo que hace un año atrás yo no creía en que Bashar al-Assad podía ganar la guerra. Creo que aún no ha ganado la guerra, pero sí creo que controlar las 9 principales urbes del país, tanto desde el norte hasta el sur, oeste y este del país, el tener zonas de influencia, el tener varias bolsas, no solamente al este de Ghouta, porque si vemos aquí, por ejemplo, en Girista hay una bolsa, en Duma hay otra bolsa, al sur de Samalca, extendiéndose una franja también que penetra al sur de Girista, vemos que también hay una bolsa. O sea que hay efectividad, yo diría sin duda alguna, militar por parte del ejército de Bashar al-Assad. Ahora,
hoy vemos que también el ejército de Bashar al-Assad entró en una ciudad muy interesante que está al sur de Samalca, que se llama Wadi Enterma. Es una ciudad que fue un enclave rebelde por muchísimos años, diría yo que desde 2012 fue un enclave sólido de los rebeldes, pero también hoy no solamente se informa de esto, también se informa de que aproximadamente hubieron 16 muertos luego de un bombardeo en una escuela al este de Ghouta. También cabe resaltar que los bombardeos en Duma continúan, como les comentaba quizás hace un mes atrás, cuando esta porción territorial estaba controlada e influenciada, disculpen, por los rebeldes. Les comentaba que lo que era Duma, Girista, Samalca, eran ciudades clave, y el que el ejército sirio no solamente, aunque quizás no las controla ahora mismo, porque obviamente eran el corazón de los enclaves de presencia militar, de presencia armamentística, principalmente por parte de los rebeldes, pero el que ya no estén conectadas, yo creo que eso es clave. Y no voy a tener miedo en decir esto, creo que la caída del este de Ghouta representa el final, pero el final real de la guerra. El final real de la guerra en cuanto a rebeldes se refiere, porque el conflicto continúa no solamente entre el ejército sirio y los kurdos, pero también ahora con este nuevo elemento que se llama Turquía. Me parece a mí bastante hipócrita la presencia de Turquía en Siria, pero ya llegaremos ahí por qué. También cabe resaltar que hoy hubo, ¿verdad? Ocurrió la muerte de 29 personas en Damasco debido a un misil lanzado por parte de los rebeldes, según informa la televisión siria. Y bueno, creo que ya proveyéndole estas noticias generales, quiero culminar con algo que me pareció muy interesante. Me pareció interesante no solamente el hecho de que hoy el ejército sirio controle el 80% de Ghouta Oriental, luego de más de un mes de intensos bombardeos y de uso de artillería por parte del ejército sirio, junto al apoyo de la aviación rusa. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Se estima que escuchen bien, que más de 1.500 personas murieron y sobre 73.000 personas fueron desplazadas. O sea, estamos hablando de que una buena porción territorial, incluyendo a la familia de los rebeldes que allí vivían, fueron desplazadas desde el inicio de la ofensiva terrestre de las fuerzas gubernamentales el pasado 25 de febrero. Desde el inicio de la ofensiva el pasado 25 de febrero, como les comenté, han tomado el 83% de todo el territorio que se compone o lo que se determina como Ghouta Oriental. Pero también desde el pasado 18 de febrero, cuando comenzó la escalada de violencia en esta región, esta porción al este de Damasco, han muerto, de nuevo les resalto el número, aproximadamente 1.500 personas, entre ellos 276 niños y 174 mujeres. Ahora, dejando eso a un lado y dejando a un lado los números y la información. Hace unos meses atrás salió un billete serio con el rostro de Bashar al-Assad, que en el 2000 se convirtió en presidente de Siria, pero un presidente que tuvo muchísimas críticas, de hecho, incluso en el interior del establishment, pero que después de todos estos años de guerra, en este punto de la guerra, el que salga un billete con su cara tiene un mensaje simbólico muy importante. Un mensaje simbólico con un video reciente que también salió difundido en las redes sociales, en la cual se ve al presidente Bashar al-Assad conduciendo un automóvil por toda la zona del este de Ghouta. Y si vosotros queréis, pueden ver esto como un comentario mío personal. Pero mi opinión es que estos dos actos, el conducir en el este de Ghouta de manera calmada, con un camarógrafo al lado, el tener el haber impreso un billete con tu cara, es sin duda un reflejo de la fortaleza que tiene Bashar al-Assad, no solamente en el interior del territorio sirio, sino también es una manera de mostrarle a los rebeldes, a Turquía, a los kurdos, de que yo estoy aquí, estoy ganando la guerra, controlo más del 73% del territorio, de todo el territorio sirio, y voy a ganar la guerra. Y es una manera de demostrar como ciertos rasgos de omnipotencia, pero también ciertos rasgos de poder. Y yo creo que eso Bashar al-Assad, con todo el respeto, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con el régimen, otros sí, otros no, pero realmente me parece como una estrategia política brutal. Me parece una estrategia muy, muy interesante. Ahora, les quiero dar otro número también muy interesante, es que se calcula que aproximadamente 50.000 personas, 50.000 civiles han salido en solo las últimas 72 horas de de la mayoría de las localidades del suroeste de Ghouta dominadas actualmente, ¿verdad? Especialmente en Samalca, por el grupo islamista
conocido también como la Legión de Misericordia, hacia zonas bajo el control de las autoridades sirias. ¿Por qué? Porque es evidente que Bashar al-Assad también en su estrategia militar también ha empleado una estrategia política y es la de simpatizar con la ciudadanía de nuevo. Yo creo que sin duda alguna, a pesar de que la ciudadanía, por ejemplo, kurda, la ciudadanía siria solamente hubiera podido ser pasada a través del padre en Siria y de que hubieran más de 2 millones, casi aproximadamente, casi 2 millones, disculpen, de kurdos que no tenían la ciudadanía siria, Bashar al-Assad era un líder bastante apoyado por la ciudadanía. Yo creo que la simpatía que tenía, incluso entre la comunidad suní, era bastante fuerte. Por eso es que su ejército, principalmente controlado por alawitas, pero tenía muchos sunitas que, muchos de ellos, claro, posteriormente se unieron al ejército libre sirio, pero que tenía mucha simpatía y yo creo que está intentando lograr eso. Y esa simpatía de nuevo, y yo creo que un ejemplo de esto lo es el vídeo que les comentaba y también este nuevo, no dólar, pero este nuevo peso o moneda, como le quieran llamar, o dinar, como le quieran llamar. Vámonos a un lugar que yo creo que es el corazón del conflicto ahora mismo, y lo es el norte, específicamente el norte-noroeste de Siria. Primero que nada, vámonos a toda esta franja territorial que está controlada por el ejército libre sirio, pero también por los turcos, una franja territorial que va desde Yarabulus, pasando por Kabasín, hasta este Sharanli. Y bueno, cabe destacar que, por ejemplo, acá al oeste de Kobani, el ejército turco está atacando con artillería pesada las villas kurdas de Sifteke y Sirave, pero también hemos visto que no solamente continúan intentando expandirse hacia el oeste de Kobani, pero también vemos que el ejército turco continúa en su afán, no solamente de expandirse por todo el norte de Siria, pero que también continúa en su afán de entrar hacia el norte de Tadif, sin duda alguna con la intención, si este mapa me lo permite, con la intención de poder penetrar o cortar carreteras que lleven o que conduzcan directamente al corazón de Alepo. El ejército sirio se ha tenido que estancar aquí al sur de Tadif, se ha tenido también que estancar en su intento de poder retomar a Afrin como un momento dado del conflicto hace casi un mes atrás tuvo la oportunidad, pero se ha tenido que retrasar debido a los avances que está teniendo el ejército turco, no solamente en esta franja territorial, donde de hecho en la ciudad de Bab hoy hubo un atentado con un coche bomba presumiblemente realizado, un atentado, ¿verdad?, realizado por los kurdos, pero vemos que el ejército turco no solamente ya tiene esta franja territorial, pero sino que también ha penetrado en toda esta franja territorial noroeste de Siria. No solamente controla Sharanli, Bulbul, Raju, Shai al-Hadid, Yandaris, que son ciudades indudablemente claves en el conflicto, indudablemente claves, pero que también, y vuelvo con lo que les comentaba, no sé si recuerdan que hace un mes atrás les comentaba que aquí había una especie de conflicto en toda esta franja territorial en la cual tenía a varias facciones del ejército libre sirio, de varias facciones islamitas combatiendo, pero simpatizaban también con la presencia turca. Y lo que realmente me vuela la cabeza, pero me la vuela una barbaridad, es que todos se han puesto de acuerdo junto al ejército turco para permitir que los turcos tengan presencia en todo ese territorio. Y no solamente esto, sino que el ejército turco ha establecido 9 puntos de control y de vigilancia. El primero se llama el punto de observación de Salwa, el segundo el punto de observación de Simeón, de la montaña de Simeón. También otro punto del Jabal Askil, que es una ciudad sin duda alguna clave. ¿Por qué? Porque es una ciudad que da acceso directo al sur de Sakra, una ciudad a la que el ejército sirio ha penetrado, o bueno, ha sido un poco repelido, no solo por el avance que han tenido los kurdos en esta zona, aquí en el norte de Dartaisa, pero también por la presencia del ejército turco en esta zona. También vemos otros 3 puntos de observación de Adeiz, vemos también al oeste de Hader, una ciudad que vimos en su momento que el ejército turco tuvo mayor presencia en el interior para cortar la carretera M5 que conecta a Barrat al Numan con el norte de Homs. Pero bueno, hemos visto que los rebeldes se han establecido en esta zona, donde de hecho el ejército turco tiene un punto de observación. Vemos que también tiene otro punto de observación en Teltukan. Y también vemos que tienen otro más en Surman. Surman es una ciudad bastante, no entiendo por qué, pero realmente les mentiría si les digo, tienen un punto de observación en esa ciudad por X razón, ¿no? Les mentiría, no sé por qué.
pero hubiera pensado quizás en Harhanas tener un punto de observación hubiera sido clave ahí, pero bueno, realmente no entendí ese punto. Ahora, yo estuve también analizando el mapa y me parece bastante interesante un hecho. Y es que, bueno, el ejército turco tiene una actitud muy interesante y es que, por ejemplo, ayer bombardearon un vehículo del ejército sirio matando a 6 soldados de Al-Assad, además de haber matado 4 comandantes del ejército sirio en un bombardeo acá también al norte de Alepo. Y mi pregunta es, ¿realmente Turquía quiere la guerra con Siria? Con el ejército sirio, porque vemos que han habido confrontaciones, vemos que ha habido encuentros, pero ir a una guerra y llevarte de todo lado a los rebeldes sunitas, a los rebeldes del ejército libre sirio, a los grupos islamistas que combaten en toda esta franja territorial, llevártelos de tu lado cuando realmente no son aliados estables, en mi opinión. ¿Realmente Turquía quiere hacer eso para enfrentarse a Siria, al ejército sirio? Porque sin duda alguna los kurdos en el norte de Siria han pasado a un segundo plano. Militarmente hablando, cuidado, militarmente hablando, han habido enfrentamientos incluso al norte de Siria entre el ejército turco y grupos de infantería de los Estados Unidos. Recuerden que los Estados Unidos tienen más de 3.000 soldados combatiendo en Siria, más de 7 bases militares al norte de Siria. O sea, ¿realmente Turquía está en ese plan? O sea, no entiendo realmente la estrategia de Turquía y me quedo con unas palabras que un comandante del ejército sirio exclamó hace unos días cuando llegaron a Afrin, y era que ellos irían a por Raqqa, a por Alepo, a por Mosul. Y yo digo, hombre, o sea, si realmente esas son las intenciones de expandirse por todo el norte de Siria y llegar hasta el norte de Irak, pues que lo digan. Pero realmente la excusa de crear una famosa franja que pueda separar la presencia kurda de la frontera del sur de Turquía ha pasado a un segundo plano. Es una excusa totalmente barata y ridícula. Y bueno, yo creo que las intenciones de este señor, de el señor Erdogan, sin duda alguna son otras, son intenciones expansivas, de eso no tenga la menor duda. Y geopolíticamente tampoco lo entiendo. Aunque claro, es obvio que el rol que está teniendo Rusia en el conflicto le ha permitido, o sea, el rol neutro que está jugando ahora mismo Rusia en el conflicto con respecto a no toques mis soldados en el conflicto sirio, haz lo que quieras al norte y yo me concentro junto al ejército sirio a otras zonas y después hablaremos con ustedes o lo que estén haciendo en el norte de Siria con respecto a los turcos. Yo creo que le ha permitido, evidentemente, al ejército turco poder avanzar de esta manera. Pero sin embargo, y antes de continuar con esto, quiero mencionarles algo muy importante. Miren, es obvia la movida del ejército sirio. No solamente ya tiene encontrado todo el norte de Hama, el sur de Hama, el norte de Homs, es una zona como lo es Houla, Al-Rastan y al noroeste de Al-Mashrafa. Esta porción territorial junto a esta otra porción territorial al este de Jairut, y el sur de Siria, Dara, y el oeste de Asuwaida, y también acá al sur de Kanakir. Estas 3 porciones territoriales van a ser retomadas por el ejército sirio luego de que se acabe con las operaciones que estaban viendo en el este de Ghouta Oriental, además de que esta franja territorial realmente no importa por ahora, porque no se ha expandido quizás en el pasado mes. Pero creo que estas 3 zonas van a ser claves para poder el ejército sirio posteriormente reorganizarse. Cuando digo reorganizarse me refiero a poder ir a por el ejército turco al noroeste de Siria y posteriormente intentar empujar a los kurdos más hacia el norte. Y obviamente cuando los kurdos puedan acabar con la presencia de Daesh al oeste de Asuwar, yo creo que hasta el ejército sirio le iría muy bien. Por lo que la estrategia del ejército sirio va a pasar, desde mi punto de vista, acabar con los rebeldes que están al norte de Homs, acabar con los rebeldes que están al este de Ghouta, los rebeldes que están al norte de Dumair, y todos los que están acá al oeste de Asuwaida, para posteriormente, de nuevo, empujar al ejército turco. No sé si lo van a enfrentar, pero creo que realmente van a haber combates serios y esto podría ser una escalada más alta de la que está y también intentar contener a los kurdos. Creo que quería mencionarles eso antes de continuar porque realmente si no lo hago me hubiera sentido bastante triste. Bueno, vamos a continuar acá al noroeste de Siria. Y es que bueno, la llegada turca a Afrin, luego que los kurdos no quisieran dejar salir a los civiles y solo 3.000 lo hubieran podido hacer, también nos lleva a entender por qué es que este conflicto está como está. Y vemos que todos los bandos han utilizado a la población civil como escudos humanos.
Y bueno, esto es muy triste. Ahora, también cabe resaltar que 391 combatientes de la milicia kurdo-siria de los YPG, entre ellos un español de hecho, ha perdido la vida en los combates. Ha perdido la vida en los combates que han ocurrido en la operación de la rama de olivo en Afrin, la cual se ha extendido por casi 2 meses ya. Aunque bueno, Turquía da otros números y dice haber matado a más de 3.300 miembros. Algo que sí yo creo que es correcto es que 391 es más acertado que a 3.300 miembros, lo veo mucho más como propaganda. Dejando eso de lado, también cabe resaltar que más de 222 civiles han muerto en la operación y hay más de 16.000 desplazados por el conflicto. Actualmente también quedan en la ciudad de Afrin, en pueblos aledaños, 700.000 personas, de las cuales a mí me parece que van a seguir siendo utilizadas como pedazo de carnada y también como escudos humanos, porque el ejército turco ha traído con ellos también comida. Y la comida implica que tú compras a la gente con una fuente de alimentación constante a la que la gente no está teniendo acceso debido al conflicto. Por lo que, cuidado, el traer comida a esta zona, especialmente al este de Yandari, es algo bueno para la ciudadanía, y yo creo que esto es comprar a la gente, no solamente comprar a los rebeldes y a los islamistas que combaten aquí, también comprar a la gente es clave. Ahora, un punto muy interesante antes de continuar. Ustedes ven este aeropuerto, el aeropuerto militar de Múnich, es un aeropuerto que aún está en manos de los kurdos. En mi opinión, un aeropuerto donde de hecho hubieron varios asesores estadounidenses, docenas de asesores estadounidenses hace aproximadamente un año atrás, entrenando a los kurdos en esa zona. Y me parece que es un aeropuerto interesante, un aeropuerto que si los turcos tomaran pudieran utilizarlos para bombardear el norte de Alepo. Es evidente por las acciones que está llevando la aviación turca de bombardear en zonas como Alepo, en Sakra, al noroeste de Sakra, al norte de Alepo. Es evidente que los turcos quieren ir a por toda esta zona de control, los kurdos, y también el norte de Sakra, que es una ciudad indudablemente clave para conectar con Yandaris y también con Alepo, porque como podemos ver aquí hay carreteras que tienen acceso hacia el norte de Alepo. Quieren controlar toda esta zona, pero también quieren llegar a Alepo. Llegar a Alepo, desde mi punto de vista, sería tocar una llaga que podría desencadenar en no sabemos qué en el conflicto sirio. Porque le costó tanto, internacionalmente hablando, diplomáticamente hablando, políticamente hablando, le costó tanto al ejército sirio llegar a Alepo, que yo creo que sería peligroso para la ciudadanía y peligroso para el futuro del conflicto, en mi opinión. En otras noticias, también cabe destacar que, bueno, que las fuerzas democráticas sirias, el ejército libre sirio, disculpen, controla la ciudad clave de Jabal al-Ahlam, al sur de Afrin. También vemos que, esto me lo permite aquí porque está un poco lento. También vemos que el ejército sirio bombardea posiciones turcas en el monte de Ahlaman y Basuta. Y bueno, esto ocurre como parte disculpen, llegué hasta acá, hasta el sur de Arija, y no es a lo que me refería. Las ciudades el monte de Ahlaman y Basuta están acá, al noreste de Yandaris, discúlpenme. Esto me lo permite, vamos a marcarlo. Esta zona de aquí, muy bien, vamos a acercarnos, vale. Está aquí, vale. Entonces, vemos también que los sirios no se quedan dados, los sirios también están respondiendo y lo hacen porque evidentemente quedarse dado implicaría reconocer el avance que están teniendo los turcos en toda esta zona. Me quedo con esta imagen antes de continuar con las otras noticias que le tengo y antes de culminar, ¿verdad? Porque ya estamos acabando. Me quedo con esta imagen porque vemos que Nuf es una ciudad que también es clave a la hora, militarmente hablando, a la hora de entender de que los kurdos están teniendo problemas serios. Están teniendo problemas serios en toda esta zona territorial, pero lo están teniendo serios porque vemos que podrían perder el famoso aeropuerto de Múnich del que él hablaba, pero también podrían, en mi opinión, perder Tal Rivai. Y esta fue una ciudad que a los kurdos también les costó ocuparla. Así que, militarmente hablando, yo creo que en toda esta zona territorial los kurdos están extintos. Yo creo que van a tener que recomponerse al oeste
perdón, al este de Yarabulus y mantenerse fuertes en Manbij y también en Kobani, porque creo que también he leído que pudieran haber operaciones para entrar en Kobani, para cortar el acceso que pudieran tener los kurdos entre Manbij y la porción este de Manbij. Y bueno, yo creo que eso sería fatal para los kurdos. Creo también que la estrategia militar turca, antes, ¿verdad? Antes de continuar con las noticias, al noroeste de Siria ha sido muy interesante, muy inteligente y bueno, hay que reconocérselo. También cabe resaltar que al sur de Afrin, el ejército sirio, el ejército turco ya controla todas las ciudades del sur de Afrin. Y bueno, yo creo que realmente yo creo que Turquía se ha metido en un lío bastante grave. En mi opinión, creo que se ha metido en un lío muy grave. También cabe destacar que en la vía de Idlib la vía de Idlib, la aviación rusa lanzó bombas de racimo. Yo creo que muchos de ustedes me han dicho, sí, utilizar bombas de racimo está bien, siempre y cuando sean rebeldes, y sí, en esta ocasión eran rebeldes, así que está bien. Pero utilizarlo en zonas donde hay una alta densidad poblacional me parece algo bastante peligroso. Y es algo que no me parece bien. También la aviación siria bombardea un campo de gente desplazada cercano a Haz, matando a una docena de personas, una noticia muy triste. Pero también vemos que el ejército sirio continúa también estos bombardeos en los cuales lastimosamente ha habido civiles y al sur de Murak mató a 2 personas. Creo que también tenemos que ser conscientes de este hecho de que a la hora de bombardear, sea el bando que sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado de no hacer lugares donde hay alta densidad poblacional. Y bueno, un ejemplo reciente lo es el este de Gota, donde hemos visto que han habido una alta cantidad de personas muertas. Antes de despedirnos vemos que el norte de Dara está despejado y, insisto, esta zona después del este de Gouta junto a Yairut y el norte de Homs van a ser claves para luego concentrarse el ejército sirio con los kurdos y también con los turcos y grupos rebeldes islamistas que combaten al noroeste de Siria. Espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse al canal, gracias por el apoyo, disculpen que he estado tanto tiempo sin subir un video, creo que me tenía que tomar unas vacaciones, yo creo que tanto contenido satura y bueno, estoy muy feliz de poder estar de vuelta, venimos a por mucho trabajo, a por mucha feina y bueno, gracias a todos por el apoyo. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias.